no se disipan. Bien, muchas gracias, Claudia. Ministro Madero, ¿la flexibilización es la única manera de entender una reforma laboral? Bueno, una puntualización inicial, estas propuestas que han sido debatidas dentro del seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, un órgano tripartito compuesto por representantes del sector productivo del país y representantes del sector de los trabajadores, han sido consensuadas y no provienen de ninguna petición del FMI ni ninguna petición de un organismo multilateral. Pero es una coordinación, No han ¿no? sido, no, han sido tratadas, propuestas presentadas por los sectores productivos del país y por los sectores de los trabajadores. Estas propuestas, que no son las únicas que han sido presentadas, han sido consensuadas, las primeras que salieron la semana pasada, el día 15 de mayo del 2019, en un consenso inédito para este Consejo Por lo tanto, Nacional ese de Trabajo. consenso ya no se puede revisar más allá de las críticas que han hecho sectores de los sindicatos. Bueno, a ver, lo que hay que tener en claro es que esta es una propuesta de reformas que se han realizado dentro de un órgano de tripartito que proviene y que utiliza el diálogo social como política para llegar a consensos. Luego estas propuestas tendrán que ser analizadas y trabajadas conforme el marco legal pertinente y pasadas a la Asamblea. O sea, directamente irían ya a la Asamblea, sobre la base de este consenso. Correcto. Ya. Y le vuelvo a repetir entonces la pregunta, ¿la flexibilización es la única manera de entender la reforma laboral? No, el tema laboral es una parte del tema económico productivo del país. Es una herramienta y se dan las condiciones para poder generar un clima de mejor proceso y mejor entendimiento para que se puedan adquirir y generar inversiones que van a decantar indudablemente en nuevas Porque ahorita lo que parece que estamos viendo es básicamente flexibilizar el tema de contratación, bueno, de estamos despidos. dinamizando el tema de vinculaciones, estamos dinamizando el tema de generar plazas de empleo, estamos dinamizando el poder incorporar al mercado laboral a un gran número de personas que se encuentran en la informalidad. O sea, perfecto. José Villavicencio, haber desautorizado a Edgar Zarango, delegado del FUT, por parte de los sectores sindicalistas, luego de estos consensos, ¿no es una muestra de la poca seriedad del sindicalismo frente a una reforma tan importante? A ver, primero, para los trabajadores, para el Frente Unitario, es evidente que estas reformas obedecen al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que están en la misma línea los grandes grupos económicos y quienes han firmado esta carta al presidente que le encabeza el expresidente Osvaldo Hurtado. Y digo esto porque él es obviamente en el año 83 quien también firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y uno de los temas de la carta de intención era el tema de las reformas laborales. Entonces es evidente que hay un acuerdo. Pero hubo un consenso de parte en el Consejo de Tránsito y en el Consejo de Salarios y el FUT estuvo ahí. Eso no me puede negar. ¿Por qué ahora se hacen para atrás? A ver, primero el Frente Unitario no ha debatido esas propuestas. La posición que ha llevado Edgar Zarango es posición personal de Edgar y de la CTE. No ha sido debatido, consensuado en el Frente Unitario. El Frente Unitario no es solo la CTE, son 7 organizaciones a nivel nacional. Y por eso nosotros hemos planteado de que esa posición no está de acuerdo el Frente Unitario porque no ha sido debatida, consensuada. Además, nosotros consideramos de que las propuestas no van en el marco de resolver el empleo en nuestro país. Ejemplos, eliminar el 35% del contrato eventual ocasional significa retroceder porque es un contrato que dura 180 días, puede ser renovado por otra ocasión, pero que tiene ese recargo porque no son parte de tener alimentación, ropa de trabajo, no tienen beneficios de desahucio, de indemnización. Entonces es una compensación a otros beneficios que tiene la contratación colectiva. El segundo elemento es el tema de las 40 horas semanales. Se ha dicho aquí una parte, porque también se plantea trabajar 3 días las 40 horas. Eso significa sobreexplotación laboral, porque se estaría trabajando más de 12 horas. Esa es una parte. La otra parte es trabajar de lunes a sábado, que significa dinamización laboral, porque se estaría trabajando de lunes a viernes 30, 35 horas y completar la jornada sábado y domingo sin el pago de las horas suplementarias y extraordinarias. ¿Usted cree que este tipo de reformas contentan al sector empresarial, verdad? Contentan porque es evidente que no van en el marco de resolver el empleo, sino de seguir beneficiando su capital. Catarina Costa, buenos días, le saludamos desde Quito. Escuchó al señor Villavicencio, él dice que estas reformas, lejos de ayudar al trabajador, lo que hacen es contentar al empresario porque le van a permitir una mayor acumulación de riquezas. Bueno, nosotros creemos que el acuerdo alcanzado la semana pasada es un hito,
porque finalmente un diálogo tripartito como promueve la OIT, podemos focalizar las necesidades de los trabajadores y las necesidades de 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Toda política pública tiene que ser revisada y si los objetivos no se cumplen, obviamente que tiene que cambiar, porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a seguir siendo los mismos. Entonces, necesitamos propuestas concretas para que las estadísticas, que ya tienen mucho tiempo siguiendo unos parámetros inaceptables para lo que es empleo inadecuado y desempleo, realmente cambien. Nosotros como sector privado generamos 9 de cada 10 plazas de trabajo y sentimos el dolor de las personas que acuden a nosotros buscando esos puestos de trabajo. Y más bien yo creo que se ajustan a las necesidades de los trabajadores en la sociedad moderna. Muchas personas prefieren trabajar menos horas a la semana, poder regresar más pronto a sus casas. Las madres a ver a sus hijos o los estudiantes poder finalmente trabajar y estudiar de una forma que ambas actividades se puedan conjugar. Sí, le interrumpo. José Villavicencio dice que muchas de estas reformas tienden a una sobreexplotación del empleado en una carga laboral inusitada y también en la posibilidad de que esta gente termine haciendo un trabajo mucho más cargado y menos productivo en el sentido de que no va a tener unos beneficios directos porque los está perdiendo. ¿Cómo responde usted ante esas críticas? Todo esto es parte de acuerdos con los trabajadores. Muchos trabajadores a nosotros nos dicen, yo quisiera tener una tarde libre. Está bien, quieres una tarde libre, compensa esas 40 horas con otros días y completas tus horas. La OIT promueve 48 horas semanales y un día de descanso. Aquí no se están tocando las 40 horas. Los trabajadores van a tener la oportunidad de decidir cómo quieren distribuir su trabajo, más aún cuando la actualidad, cuando las realidades del mundo moderno requieren justamente de esa flexibilización para los trabajadores. Bien, seguimos con usted en un ratito más, Caterina. Andrés Zurita, ¿por qué usted es tan escéptico en cambio de estos acuerdos? Ya en función del emprendimiento. Usted me decía antes de empezar el programa que no le veía como realmente la varita mágica a estas reformas. Carlos, bueno, lo primero es importante el tema que se está tocando para el emprendimiento, porque si el 33% de los ecuatorianos tienen una tendencia para emprender, somos el país más emprendedor del mundo, y todos estamos trabajando, entiendo los empleados, los empresarios, el gobierno, para que existan esas oportunidades. Entonces, se puede entender que el emprendimiento es la vía para generar más empleo, más riqueza y demás. Pero esto es parte de un rompecabezas, llamémoslo así. Estamos contentos, felicitamos, es un primer paso fabuloso el que se ha dado en cuanto a generar uno de los puntos del checklist necesario para generar empleo y riqueza, pero necesitamos que se vayan complementando los otros pasos. Es decir, este modelo de contrato emprendedor que se está proponiendo tiene que venir acompañado de lo que nosotros llamamos una ley de reemprendimiento. Es decir, ¿bajo qué modelo hemos visto en otros países que es exitoso? Bajo un modelo en el cual el marco regulatorio permite que el emprendedor pueda levantarse, seguir, pero cuando le va mal, pueda acogerse a este contrato emprendedor que se está planteando. Entonces, ¿cuál es que nosotros, aparte de estar contentos de este primer paso? No hay escepticismo, están contentos. Sí, porque es el primer paso, pero si es que no se complementa con una batería que decía el señor ministro de otros incentivos y otras políticas que se vengan, tal vez va a pasar como en España en el 2012, salió la ley del contrato para el emprendedor y luego fue difícil ver los resultados. Nos vamos a un primer corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en las redes sociales y retransmitimos en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos con más de este debate sobre la reforma laboral que necesita el Ecuador. Seguimos en Políticamente Correcto. 3 respuestas muy concretas, señor ministro. A ver, las desavenencias en el sector sindical no van a afectar los consensos que se han logrado ahí en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? A ver, inicialmente, primero, yo quiero hacer una puntualización de lo que se dijo anteriormente, para que quede claro, parece que José no nos escuchó bien. Esto no responde a ningún tema de acuerdo con el FMI.
salvo que los representantes de los trabajadores y los empleadores hayan sido delegados del FMI, que no lo son representantes de sus sectores, tanto del sector productivo como el FMI plantea una reforma laboral ha hecho como parte del acuerdo recomendaciones, ha hecho temas. Pero estas reformas laborales no se vienen tratando desde el FMI, se vienen tratando desde mucho tiempo atrás. Eso está claro. Segundo, el tema de los sindicatos, señor ministro. En el tema de los sindicatos, como también hizo la introducción al principio la compañera, no responde a que todos los sindicatos están en contra y estos temas van enfocados a nuevas contrataciones, a nuevas personas que se incorporen en el mercado y en ningún concepto vamos a permitir la merma o la vulneración de derechos de ningún trabajador. Ahí va el tercer punto. En cuanto al tema de los contratos por emprendimiento, ¿son exclusivamente para emprendedores como el grupo que representa Andrés Zurita o, por ejemplo, para empresas grandes que quieren establecer una nueva línea de negocio o un nuevo emprendimiento interno a los que ellos sí se puedan someter? Eso quisiera que me aclare, señor Son ministro. para nuevos emprendimientos y nuevas inversiones que vayan atados a planes comerciales que determinen la actividad que se va a desarrollar y que siempre y cuando sean nuevas plazas de empleo que se generen, no se puede migrar a trabajadores de un modelo de contrato indefinido que actualmente está vigente a ese tipo de modalidad. Si una gran empresa de muchos años que produce leche, por ejemplo, y quiere hacer una subdivisión de otro producto, es un emprendimiento, quiere probar fortuna con eso, ¿puede acogerse a ese sistema? Puede acogerse porque es una nueva inversión con nuevos trabajadores. Eso quiere decir entonces, José Villavicencio, que ahí podría, según usted, precarizarse el empleo, no sé. Sí, el ministro está dando la razón. A ver, primero yo lo escuché bien y lo ratifico. Son acuerdos del Fondo Monetario Internacional porque la carta de intención, en un punto está el tema de discutir la flexibilización y la dinamización laboral en el país. Así que eso es público y no lo dice solo José Villavicencio, lo dicen los documentos. Segundo, en el tema del emprendimiento no tenemos que ser ingenuos. Es un contrato a prueba que puede durar 1 mes, 6 meses y hasta 3 años. Pero así si establece. el negocio no funciona, señor el problema de... No tiene derecho el empresario a decir, no funcionó, no salió, no puedo hacerme cargo de una masa laboral que no va a ser productiva. Se habla del tema del emprendimiento, de acuerdo. Pero yo pregunto, ¿es para generar empleo en el emprendimiento o es para fomentar los monopolios y las cadenas empresariales que existen? Entiendo que es en el emprendimiento. Porque yo puedo entender de que es correcto el tema de los contratos de emprendimiento siempre y cuando lo que produce o lo que desarrolla quien genera un emprendimiento va a asumir los grandes monopolios como parte de la producción. Ahí se generaría empleo, porque el emprendimiento tiene que ir acompañado de adaptar a la cadena de comercialización. Si es que eso no sucede, los emprendimientos van a fracasar y se va a seguir fomentando entonces la riqueza en los monopolios y en las cadenas que hoy existen en el país. Andrés Zurita, ¿es correcto seguir hablando de precarización del empleo cuando hablamos de estas reformas, llevar a ese nivel de dramatismo y de satanizar cualquier tipo de reforma que implique flexibilización? Definitivamente no. Creo que lo importante, y todos lo han dicho a su manera, es darle las condiciones apropiadas para que el emprendedor pueda generar riqueza, innovar, seguirse desarrollando. Y tú lo dijiste en la pregunta anterior, ¿qué pasa cuando al emprendedor lo va mal? Y hay una condición interesante que es algo que nosotros habíamos propuesto desde hace 5 años. El empresario o el emprendedor arriesga capital y se queda con una deuda social y económica frente al Ministerio de Trabajo, porque se queda con unos empleados ahí sin colgados, ¿no es cierto? ¿Qué dice la data? El 30% de los ecuatorianos vamos a emprender. En los ecosistemas más desarrollados, 1 de cada 10 es el que lo logra, los 9 no les va bien. Y el emprendimiento es la dinámica de ir aprendiendo, mejorando, creciendo, entonces se les permite levantar. Entonces imaginémonos que el 33% de la población tiene la capacidad de arrancar algo y le va a ir mal. ¿Ya? Entonces es formal, arranca su emprendimiento y cierra. Vamos a tener una gran cantidad de ecuatorianos que no van a poder seguir si consideramos que el costo mayor en el momento de liquidar una empresa es el tema laboral. Entonces, dentro del contexto de reemprendimiento, es importantísimo el paso que se ha dado. Entonces, ¿qué necesitamos para que no se den los adjetivos que estamos discutiendo de esto es precarización? No es, tenemos que dotar a la propuesta de otros mecanismos para que el emprendedor, como tú decías, cuando le va mal, pueda volverse a levantar. Y ahí hay temas de financiamiento, temas de acceso a mercados que se mencionaron. Entonces, si esto es parte de un rompecabezas y ese rompecabezas funciona con incentivos para emprender, para financiamiento y acceso a mercados, va a funcionar probablemente. Y si no, hay que ver. A ver, le voy a dar la palabra a Caterina Costa luego de que hable el ministro. A ver, Carlos, una puntualización. Hay que tener en claro que el contrato de emprendimiento mantiene todos los derechos para los trabajadores que se incorporen al mercado laboral.
nuevas personas que estando fuera de este mercado laboral se incorporen. Van a tener la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el pago de una remuneración acorde al trabajo establecido en las tablas sectoriales, pero no indemnizaciones. 13º, 14º, bonificación por desahucio en el caso de terminar su relación laboral. Lo que no van a tener es la indemnización por expediente intempestivo. Pero esto bajo un marco regulatorio en el cual se establezca el emprendimiento, la necesidad, que no se va a permitir migrar trabajadores de un contrato a otro. Perfecto. Y que al momento de cumplirse la condición de equilibrio comercial dentro del emprendimiento van a pasar a formar parte del contrato indefinido. Ok. Catarina Costa, la preocupación que tenía José Villavicencio al inicio de este bloque es que si estas líneas de emprendimiento que se van a desarrollar en las grandes empresas, en las grandes fábricas, en las grandes industrias, pueden derivar en una suerte de esclavización o de precarización laboral, porque utilizarán esa figura para tener empleados fácilmente rotables. ¿Cómo garantizar desde el gran empresariado que esto no vaya a ocurrir? Yo no veo que eso pueda suceder si hay los controles del caso. Esto para nosotros es como un enlace, un empate con la Ley de Fomento Productivo que indica que para las inversiones nuevas en empresas existentes tiene que haber un compromiso de incrementar las plazas de trabajo. Obviamente los trabajadores estables no pueden migrar a esta modalidad porque no van a estar en esas líneas. Así como sucede con el emprendedor, y que lo mencionó Andrés, que es muy probable que su emprendimiento caiga o que no salga adelante, igual suceden con los proyectos dentro de las empresas. Nunca uno recibe un proyecto llave en mano, todo proyecto es difícil y complicado. Entonces, tener una línea donde uno pueda organizarse y saber que esos trabajadores no van a ser una carga, sino más bien aportar a esa generación de plazas de trabajo, yo creo que va en la línea de lo que el país necesita, y estoy segura de que muchas personas que en este momento están en la calle van a estar muy contentos de poder dignificar su vida con esta oportunidad. Pero entonces, ¿usted cómo toma la preocupación de José Villavicencio? Yo no veo que eso pueda darse porque la autoridad nos está diciendo que no va a ser permitida la migración. Tienen que haber los controles definitivamente y tendrán que haber sanciones severas en caso de que eso llegara a darse. Pero eso obviamente no es lo deseable. Lo deseable es que las personas que no tienen trabajo puedan participar en esta generación de empleo que están estipuladas para esas inversiones en proyectos existentes. José. Echa la ley, echa la trampa. ¿Pero por qué tener que verla así como una trampa, José? Primero, nosotros ratificamos al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, que la ley no genera empleo. La ley lo que hace es regular las condiciones entre el empleador y trabajador. Entonces, la ley no genera empleo y hay que ver otros mecanismos, y que nosotros hemos planteado el tema de fomentar la pequeña y mediana industria, que ahí se genera el 80% de empleo, el tema de discutir una política agraria para resolver la producción y el empleo en el campo, el tema de la política en la construcción, que ahí también se genera empleo, en el tema de turismo. Pero lo que hoy pretenden es generalizar. Entonces, a pretexto de generar empleo, quieren convertirle al ser humano en mercancía, en el tema de retroceder. Porque estas propuestas tienen más de un siglo y medio. Recordarán de que estas propuestas fueron por quienes los mártires de Chicago entregaron su vida. También aquí en nuestro país el 15 de noviembre de 1922, porque se planteaba flexibilizar y explotar al trabajador. Entonces, no a pretexto de generar empleo se puede vulnerar los derechos. Hay que generar empleo con derechos y pensando en la persona como un ser humano, no como en mecánico. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Visite nuestro micrositio en www.ecoavisa.com. Allí puede encontrar todos los programas y reportajes de Políticamente Correcto. Regresamos con más de este debate. Mientras en la política los acuerdos para llegar a una reforma laboral aún no son claros ni tienen el consenso general, en la vida real los indicadores laborales resultan alarmantes. Claudia. El periodo transcurrido entre marzo del 2018 y marzo del 2019 ha sido el más crítico para el trabajo en los últimos 5 años, porque de 3.356.562 empleos adecuados que reportaba el país del año anterior, pasamos a 3.094.795 en marzo de este 2019. Es decir, se destruyeron 261.767 empleos adecuados. Desde marzo del 2014, el Ecuador perdió el 8% de esta fuerza laboral.
En este país, 5 de cada 10 hombres de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, a diferencia de las mujeres, que solo 3 de cada 10 lo logran. Y aunque la tasa de desempleo ronda el 5% desde el 2014, cabe señalar que el subempleo se duplicó. Si en el 2014 había 894,000 personas que no recibían el salario mínimo ni trabajaban la jornada completa, para finales del 2018 este número de ecuatorianos subió a 1,600,000. Estas cifras nos muestran un país que no genera el empleo que debería. Así es, Carlos. Para entender mejor estas cifras, podemos decir que de cada 20 ecuatorianos que son parte de la población económicamente activa, 8 tienen un empleo adecuado. 5 están en el subempleo o desempleados y 7 tienen un trabajo no pleno o no remunerado. Además, 6 de cada 10 ecuatorianos con trabajo no tienen una afiliación al Seguro Social. Y lo que es peor, según el estudio GEM 2017, 7 de cada 10 egresados de las universidades no cuentan con un empleo adecuado. Por todas estas cifras, según las encuestas, la principal preocupación de los ecuatorianos es conseguir o mantener su empleo. Carlos, continúas. Caterina, aquí hay dos cosas importantes que quisiera que usted me aclare. Por un lado, vemos que en este gobierno, que ha sido el gobierno del reacercamiento entre la política estatal y los empresarios, ha sido el año en el que más empleos se han deteriorado. Eso es lo que le lleva, por ejemplo, a José Villavicencio pensar que estas reformas laborales no generan empleo, sino que más bien están generando una posición más cómoda para el empresariado. ¿Cómo entender esa reflexión desde las cifras que hemos visto? Lo que estamos viendo en las cifras no es año 2018-2019, es la historia de nuestro país de los últimos 10 años. Nosotros tenemos aquí un gráfico en donde podemos evidenciar que no hemos mejorado en nuestras estadísticas a pesar de que pasamos por una gran bonanza petrolera. Algo estamos haciendo mal. Eso tenemos que cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. Y ahora tenemos que pensar que el 37% de la población en edad de trabajar corresponde a personas de 15 a 35 años. Ellos ya no piensan como nosotros, como las personas que estamos en este panel. Ellos tienen deseos de trabajar de forma distinta. A ellos ya no les gusta la estabilidad. Tenemos que trabajar para ellos, para lo que está sucediendo en el mundo, la globalización, para trabajar por la revolución industrial, por la cuarta revolución industrial, en un mundo en donde estamos conectados y la competitividad es importantísima. Ahora, Yo no comparto. Ahora, si bien, Caterine, la mayoría de empleos que se han destruido en este último año, cabe reconocer, son empleo público, por eso Quito este momento con 9.7 tiene la tasa más alta de desempleo en todo el país, Guayaquil la más baja con el 3%. Quiere decir, sin embargo, que el sector privado tampoco está atrayendo a esos desempleados, porque vemos que la curva se mantiene en el sector privado, es decir, sigue siendo el mismo porcentaje de empleo que genera. Sí, y por eso yo creo que el empleador de hoy es muy distinto al que percibe el señor Villavicencio. Porque nosotros, tanto sindicalistas como empresarios, tenemos por razones sociales y humanitarias que mirar a ese porcentaje de personas y ver cómo los incorporamos para que puedan dignificar su vida y aportar al desarrollo del país. Bien, gracias, Caterina. Andrés Zurita, ¿quién tiene que hacerse cargo de estos casi 4 o 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado? Creo que la respuesta viene de dos vías y es de esas dos líneas que se planteaban en toda la discusión. La innovación a través de nuevos proyectos es la manera de generar riqueza y por ende empleo. Pero eso, por ejemplo, a José Villavicencio no le convence. Él cree que esa no es una forma de entender las nuevas realidades del empleo. Luego aclarará la posición, pero la innovación es lo que genera empleo. En el siglo XXI. En el siglo XXI, la innovación y el emprendimiento con acceso a nuevos mercados. Entonces la respuesta va, ¿cómo hacemos para que la innovación generada por los grandes y los pequeños, los grandes también, son el motor de la innovación en el mundo? Ya vemos cómo mueve el PIB, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, de Apple, y los pequeños que son los emprendedores. Entonces es un marco regulatorio para ambos. Pero reflexiones como esas no nos pueden llevar a pensar de manera correcta o incorrecta, como plantea gente como Alberto Costa Burneo, por ejemplo, de que la estabilidad excesiva termina siendo excesivamente mala en una relación laboral y productiva, porque no te genera mayores incentivos, tienes un empleo garantizado. Y la respuesta a eso es, ¿cómo generamos las condiciones para que se muevan todas las variables
para detonar ese movimiento en el mercado y acceso a mercados internacionales, y es cómo generamos incentivos para mayor financiamiento que no sean las líneas de crédito tradicionales. Estamos hablando de movilizar, lo que tú dices que no se quede estático. ¿Cómo movilizamos? ¿Cómo generamos financiamiento alternativo, que es capital de riesgo y bolsa de valores? ¿Cómo hacemos acceso real a nuevos mercados en el extranjero para que las empresas grandes y los emprendedores puedan generar mayor empleo? Y ahí sí, todo lo que estamos discutiendo tenga una solución. Entonces es un marco integral que mueva las variables. Carlos, pero ahí hay que aclarar un tema y hay que dejar bien sentado esta cuestión. El país ha cambiado, ya los grupos empresariales, yo creo que el 99,9%, por no ser una generalidad total, los empresarios, los trabajadores en Ecuador somos gente honesta. No tenemos por qué, yo no comparto bajo ningún concepto eso de que echa la ley, echa la trampa. No conozco a ningún empresario, ningún emprendedor. De igual manera no conozco a ningún trabajador que vaya a buscar la norma para hacer una trampa. Todos los ecuatorianos nos gusta cumplir la ley. En eso quiere decir, José Villavicencio, para darle la palabra, que hay tres voces aquí que están diciendo que el país y el mundo ha cambiado de concepciones y que hay que entender el empleo desde otros referentes en donde quizás el FUT o los sindicatos no estén bien alineados. Yo ya sabía que cuando iniciaba el programa tenía que enfrentarme a tres. Eso estaba claro. A ver. Tres sectores distintos. La política de los empresarios no ha cambiado. Dice que se han actualizado, es mentira. El documento del 2007-2008, bases para un core productivo, y plantean lo que hoy se discute, vulnerar derechos. Segundo. ¿Pero qué es un derecho laboral en su concepción? Estabilidad laboral, salarios dignos. Pero si tenemos una generación que ahora no le interesa como tal la estabilidad de quedarse 40 años en una empresa y tener una jubilación patronal, sino de probar fortuna en diferentes negocios. Eso no es real. ¿No es real? Eso es subjetivo. Porque la gente busca tener una estabilidad para al final de sus años de haber contribuido al desarrollo de la provincia, del país, tener una jubilación digna. Pero es evidente un elemento. A ver, las cifras son claras. Se han perdido 260,000 plenos empleos en el último año. Y por eso es evidente de que no les interesa generar empleo, porque por un lado se habla de emprendimientos, se habla de generar empleo, pero se sigue Pero despidiendo. Caterina Costa Sector dice que público, durante 10 años el empleo ha sido bien mediocre en Ecuador, sector con privado. las anteriores Las leyes. cifras de las mismas instituciones del Estado hablan que los 260,000 empleos adecuados se perdió en el último año. Segundo, lo que se busca, es evidente, lo que se busca es legalizar el subempleo en el país con los planteamientos que está haciendo hasta este momento. Caterina, en ese sentido, ¿cómo entender la visión de José Villavicencio? Yo veo que hay algunos conceptos en los que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, él mencionaba lo del 35%, la eliminación del recargo del 35% para contratos ocasionales y eventuales. Eso equivale, a mi parecer, dentro del acuerdo, a respetar una norma constitucional. El artículo 321 de la Constitución dice que a igual trabajo, igual remuneración. No se da cuenta la persona que estaba mencionando a nombre de los trabajadores que eso genera un malestar al interno. Una persona que sale con permiso de maternidad y que resulta que viene alguien que gana más, obviamente genera un malestar. O una persona que está empaquetando regalos en un centro comercial para la Navidad y resulta que viene alguien y gana más que él, tampoco eso es dable. Entonces, son situaciones que no son buenas para este tipo de contratos que justamente están enfocados hacia la generación de mayor plaza de trabajo. Entonces estamos llevando a respeto a la Constitución, eliminando ese 35% que tanto daño ha hecho y que no ha generado plazas de trabajo tampoco. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto por Ecuavisa. ¿Cuál es la realidad del emprendimiento en el Ecuador y sus principales problemas? Se lo contamos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. Siga con la señal de Ecuavisa. La mejor manera de abordar la discusión sobre la reforma laboral ha sido desde el emprendimiento y a quienes apuestan por él. Pero exactamente, Claudia, ¿de qué es lo que estamos hablando? Carlos, el emprendimiento se ha convertido en una suerte de palabra mágica desde donde mirar el futuro de la producción y del empleo en el Ecuador. De hecho, ocupamos el 8º puesto a nivel mundial en esta materia y somos el país más emprendedor de la región, pero su éxito es relativo. Por ejemplo, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación en el 2018 apoyó a 138 de estos negocios que generaron más de $8,5 millones en ingresos, pero apenas crearon 212 plazas de trabajo, es decir, 1.5 plazas por negocio.
Según el Estudio Global de Emprendimiento 2017, el 90% de los emprendimientos cierran en menos de 3 años. Además del 73% no son generadores de empleo, pues solo les alcanza para su subsistencia. Y apenas el 8% de estos negocios logra exportar sus productos. Según la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, los principales problemas que enfrentan quienes inician en este campo son incertidumbre jurídica, el poco acceso al financiamiento, burocracia al momento de crear y de cerrar una empresa y la falta de leyes que lo respalden. Carlos, ¿las futuras reformas ayudarán a los emprendedores? Sí, Andrés, ahorita esta pregunta me parece importante porque da la sensación con estos cuadros que hemos visto de que emprendimiento es un eufemismo de informalidad, de que me toca emprender porque no tengo un trabajo estable. Y no solo eso, sino tal vez me toca emprender informalmente porque liquidar a los trabajadores es complejo, todo el tiempo, el costo. Cerrar una empresa en Ecuador toma 5.6 años, en la región 1.2, 1.5. Los costos de cerrar una empresa en Ecuador es del 18% del patrimonio, mientras que en otros países, sobre todo en Europa, 8% del patrimonio. Entonces, las condiciones no se vienen dadas como para que esto pase, y en la presentación y en los datos se decía que en el año anterior se generaron solo 500 puestos de empleo. Bueno, pese a las condiciones actuales... En esa muestra que ustedes presentan, ¿no? Eso hay que dejar claro, no es que es el global del emprendimiento, sí, para que quede claro. Pero el punto era que si pese a las condiciones actuales se está generando eso, ¿qué pasaría si tenemos este proceso de reemprendimiento que permite que los pequeños que no lo lograron, a través de ciertas reformas, como esta yo mencionaba al inicio, nos parece importante, pero porque era algo de lo que estábamos proponiendo. Necesitamos, como en el resto de países, como en Estados Unidos, el Chapter 7 y Chapter 11, si un emprendedor se le identifica que ha terminado su proceso emprendedor, se disolvió el emprendimiento por buena fe, no hay dolo, y va a volver a iniciar, aprovechar todo ese conocimiento, disolver las obligaciones que tiene para que vuelva a arrancar. Entonces, esa es una de las patitas que se necesita para que esto avance. Y lo otro es, dentro de los problemas que tiene el emprendedor, como ustedes ven, el tema laboral no era de los que a nosotros más nos preocupaba, pero sí otros. Es que subsisten ustedes mismos, pues, o sea, el emprendedor mismo dice yo me doy mi trabajo, entonces no me preocupo por generar empleo. Sí, pero hay otros que sí son de preocupación del emprendedor, como el financiamiento y el cierre de empresa, y ahí sí el tema laboral. Entonces, insisto en el tema porque es importante y este tema es muy importante y muy relevante dentro de un tema de reemprendimiento. Y yo le vuelvo a preguntar, no es que estamos emprendiendo porque no tenemos un trabajo estable o un trabajo formal, es decir, no me queda más. Por eso es que no están ni siquiera bien armados esos emprendimientos, por eso es que 9 de cada 10 fracasan en menos de 3 años. Si revisamos lo que pasa desde hace 5 años, en Ecuador había más de emprendedores por necesidad que por oportunidad, como tú bien dices. El año anterior ya no. ¿Ya no? El año anterior hay más de emprendedores por oportunidad que por necesidad. Está cambiando, se están preparando mejor, hay mejores condiciones en el ecuatoriano para tener un negocio más solvente. ¿Qué está pasando? Vayan a las perchas de los supermercados, no voy a dar los nombres para no hacer publicidad, hay perchas para emprendedores, tenemos líneas de crédito para emprendedores, hay programas nacientes de exportación para emprendedores, hay la red de mentores donde están los fundadores de las empresas más importantes del país ayudando a emprendedores. Entonces, ¿qué está pasando? Se está volviendo una realidad lo que decía Caterina, y estamos trabajando un grupo de no sé si nuevos ecuatorianos, pero ecuatorianos que no viven en la visión de vamos a precarizar, vamos a explotar, sino viven en una visión de cómo hacemos para ser uno de los países más atractivos para emprender. Y ahí hay un punto que debe reflexionar el sindicalismo, sí, José. Cuando nos conviene, hablamos bien de la Constitución. Hoy se ha puesto un ejemplo de que igual trabajo, igual remuneración. Carambas, pero durante los últimos 10 años, cuando hemos planteado de que se respete la Constitución en la discusión de salarios dignos en el sector privado, no han acatado eso. Segundo, la misma Constitución establece de que los derechos deben ser de carácter progresivo. Ninguna ley puede restringir derechos, también lo establece la Constitución. Entonces hay que ser coherente con lo que se plantea. Segundo, porque yo he planteado echa la ley, echa la trampa. Recordarán en el 2010 la famosa ley de la productividad. Y ahí nos dijeron de que ya todos ganábamos por encima del costo de la canasta básica familiar. La famosa ley de la justicia laboral en el 2015. También se vulneró derechos. La famosa ley de optimización del trabajo y empleo juvenil en el 2016, que se dijo que se iba a generar 43... Todos durante el gobierno de Correa, ¿no? 43.000 fuentes de empleo.
no se generó ni una. Y entonces, pero sí se violentó derechos. Se quitó el 1% de el fondo de Santía. Pero no es importante repensar esos derechos, José. O sea, yo sí quiero que en eso usted reflexione. No es importante pensar que esos derechos pueden ser ya muy anquilosados, que quizás no están acordes con la dinámica y que la posibilidad de las empresas de generar riqueza porque tienen que pagar ese tipo de indemnizaciones. O sea, no hay ahí una evolución. Sí, Yo insisto en que no podemos quedarnos estáticos, que si algo tenía un objetivo que no funcionó, tiene que cambiarse esa política pública, porque vemos el daño que estamos generando. Así como Andrés mencionaba que los empresarios están preocupados de los emprendedores y los negocios informales para que pasen a este lado de la mesa, asimismo, empresarios y trabajadores y representantes de los trabajadores de los sindicatos, tenemos que también mirar a toda esa cantidad de ecuatorianos que no están teniendo un empleo adecuado en este momento, porque asimismo la Constitución, dentro del marco del desarrollo económico, contempla la generación de mayor empleo digno y la eliminación de plazas de trabajo no adecuadas, subempleo y desempleo. Trabajemos juntos, el diálogo tripartito es importante, ese Consejo Nacional del Trabajo y de Salarios es importante para que todos discutamos estos temas abiertamente. Perfecto, continúa, José. Es evidente de que lo que yo estoy planteando es real. Porque quien se va a beneficiar son lo que en los últimos días ha salido públicamente. Los 10 grupos económicos que se han beneficiado en el último año. Y entonces, a pretexto de que hay que generar empleo, todos coincidimos. Eso no hay debate. Todos coincidimos que hay un problema que hay que resolver en el país es el desempleo de los 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa. Que pueden incorporarse a grupos como esos 10 grandes grupos empresariales con mayores condiciones. Pero esos grupos que han ganado, que han tenido ingresos millonarios el último año, no han generado fuentes de empleo. Si queremos generar fuentes de empleo, yo le planteo a la representante de los empresarios que traigan los 30.000 millones de dólares que tienen afuera para que inviertan en el país y se genera empleo. Lo otro, discutamos salarios dignos. Nosotros decimos, tiene que haber circulante en el país. Si hay circulante, hay demanda. Si hay demanda, hay producción. Y si hay producción, hay empleo. Porque esto así se debe discutir y tratar 30 segundos, las cosas. 30 segundos, Caterina, para irme con el ministro. 30 segundos, Caterina. Sí, lamentablemente José se olvida que nosotros somos un eslabón en el mundo y que somos parte de una cadena en donde la productividad y la competitividad son importantes y tenemos una caída en la productividad media laboral desde el año 2014 y eso no nos permite generar la dinámica económica que el país necesita. Entonces tenemos que trabajar en todos estos temas para poder ayudar a esos ecuatorianos que lo requieren. Señor ministro, hay una preocupación de José Villavicencio que me parece que es interesante. Muchas de estas reformas tendrían que pasar por una reforma constitucional también. Las reformas tendrán que tener su velo constitucional y tendrán que ser resueltas en la Asamblea, que tendrán que... O sea, primero a la Asamblea y luego a la Corte o de manera paralela. Dependiendo del tipo de reforma que sea, tendrá que tener una reforma. Por ejemplo, este tema de flexibilización laboral, ¿no? No hay flexibilización, hay dinamización. Exacto, en este tema de dinamización, ¿no? No necesitan ningún tipo de reforma constitucional. Hay que aclarar nuevamente, para que le quede claro a José, que no es verdad que los ecuatorianos están buscando la forma de hacer trampa. Trabajadores y empleadores no están buscando bajo ningún concepto hacer trampa. Están buscando, a través de diálogos y consensos, llegar a soluciones que permitan dar una respuesta a esta problemática que, como él ya lo ha indicado, no se generó ayer, no se generó en un año, se viene generando durante más de 10 años en una problemática en el deterioro del empleo. Y hay que dar una respuesta clara, haciendo las mismas cosas que se han venido haciendo. No es la respuesta que necesitan los ecuatorianos. ¿Vamos a llegar al mes de octubre con la presentación de la ley? Vamos a hacer lo más pronto posible para llegar a las reformas. ¿Cuándo van a presentarlas? Lo más pronto posible que hayan los consensos adecuados, como se han venido trabajando a través del Consejo Nacional de Trabajo. Invito a que los representantes del FUT, además de Edgar Zarango, que forma parte de la CTE, de igual manera sea partícipe los que quieran sumarse a lo que estamos viviendo en el momento en este país. Estamos viviendo un momento de diálogo que está llegando ya al siguiente nivel de acuerdos. No se pueden quedar afuera de acuerdos. El discurso del sindicalismo que está manejando actualmente José en esta mesa me da la impresión, estoy seguro, que está agotado en el país. Ya no estamos viviendo en un país donde los empresarios son malos o los trabajadores son buenos, o tampoco los empresarios pueden decir que son los buenos y los trabajadores son malos. Y el empresario, digamos, y el emprendedor está en la mitad, es el sándwich. El emprendedor que parece que no es el beneficiario de esta ley, el beneficiario se supone que es la generación de empleo, pero es el actor que puede ser que esto pase o no.
Si es que el emprendedor al final no identifica un mercado, no genera una innovación y no comienza a vender, no va a haber empleo. Entonces el emprendedor no necesita solo esta reforma, necesita una batería, que hay una parte que está en la Asamblea Nacional, una parte que va en la Ley de Fomento Productivo 2, y algo que nadie ha presentado, que es de reemprendimiento, que esperamos que el Ejecutivo lo tome. Nos vamos a un nuevo corte comercial, volvemos en las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Andrés Zurita, ¿el plan de reforma laboral que se debate es el políticamente correcto? Estamos viviendo un Ecuador que se está construyendo para ser uno de los ecosistemas más atractivos para emprender e innovar, y cada uno tiene una responsabilidad en esto. Los empresarios, el gobierno, los emprendedores y en este caso los trabajadores. El gobierno tiene la responsabilidad de que esto no sea un eslabón aislado, sino venga una batería de reformas que permita que todos los que mencioné puedan hacernos llegar a ese país emprendedor e innovador. José Villavicencio. Para los trabajadores es evidente que no es correcta la política laboral en el país y no puede cambiar el discurso de los dirigentes sindicales porque son las mismas propuestas que hemos confrontado durante años que tienen retrocesos y que buscan vulnerar derechos individuales y colectivos. Los trabajadores planteamos empleo con derechos, con justicia social, pensando en el ser humano. Si es que eso no ocurre, es evidente que los trabajadores tenemos que prepararnos para la gran huelga nacional, para enfrentar estas arremetidas que son políticas del Fondo Monetario Internacional y que es un problema de defender la soberanía de nuestro país, no solo los derechos de los trabajadores. Caterina Costa, ¿qué es lo políticamente correcto? Hay que reforzar el diálogo tripartito, en donde todos los participantes aportemos con propuestas concretas, con una visión de futuro frente a los retos actuales de la humanidad, sintiendo el dolor de aquellos que no tienen un empleo adecuado, que quieren dignificar su vida y aportar al desarrollo del país. Ministro Andrés Madero. A ver, hemos quedado claros en esta mesa que la política laboral que se ha venido desarrollando durante más de 20 años en el país no ha dado respuesta. Y en eso concordamos con José, y este inicio de estas principales reformas que se han planteado son el comienzo para darle una respuesta a los ecuatorianos que no están dentro del mercado laboral, a los emprendedores para que puedan realizar sus ideas y sus innovaciones que permitan generar nuevas fuentes de empleo. Y estoy seguro que los ecuatorianos somos lo suficientemente creativos e innovadores, respetuosos de la ley, para dar respuesta a lo que necesitamos todos en el país, que es el desarrollo económico y la generación de nuevas fuentes de empleo. El gobierno se ha puesto como plazo los próximos meses y quizás octubre para presentar una reforma laboral completa en el marco de la Ley de Fomento Productivo. Esto significa que recién en el último año de Lenín Moreno se empezará a probar la eficacia de estas medidas, por lo que no sabemos si el empleo seguirá en franco deterioro. El consenso entre empresarios, trabajadores y partidos políticos que el régimen deberá construir tiene que ser a prueba de campañas electorales, porque si el país no llega a un mínimo de certezas sobre cómo enfrentar el grave problema de empleo, la economía no va a despegar, habiendo perdido otros 4 años más de un necesario crecimiento. Hasta el próximo programa. Así terminamos este importante debate sobre las reformas laborales y su urgencia para el país. Nos volveremos a ver el siguiente domingo por la señal de Coavisa.